Ya puede empezar, profe. Chévere. Bueno, muy buenos días. Espero que hayan tenido un buen comienzo de sesión. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los amigos de Más Ciudadanos por la convocatoria. Lamento no estar hoy allá en Puerto de la Cruz, una ciudad con la que tengo muchas relaciones y muchos años de visitas, pero también tengo ya varios años sin ir. Creo que desde el año, wow, creo que como 10 años sin ir a Lechería, en una ciudad a la que fui muchísimo en toda mi infancia y juventud. Pero bueno, yo no tengo una edad en la que eso no cuenta mucho. Quiero agradecerles además, jóvenes, por estar hoy acá. ¿En qué sentido? Vamos a hablar de ciudadanía y república, y el que ustedes estén hoy, un sábado, con buen clima, con en un fin de semana dedicados a estos temas, tratando de formarse, tratando de tener una orientación política ciudadana particular, bueno, es símbolo de ciudadanía, es símbolo de ciudadanía, y lo que nos invita a Más Ciudadanos justamente es a eso. Aunque el tema de esta la experiencia de todo este seminario es hablan los jóvenes, me toca hablar a mí, que ya no soy tan joven, pero tratar de, bueno, ponerme en la angustia de ustedes y en las pretensiones de ustedes. Yo entiendo que vamos a tener una dinámica de preguntas al final, pero si alguien tiene algo muy entusiasmado que decir, pues no deje de decirlo. No dejen de pasar las preguntas. Yo estoy aquí atento en esta modalidad híbrida, que les agradezco la paciencia. Por asuntos de la pandemia no pude viajar a encontrar. Bien, vamos a hablar entonces de ciudadanía y república. Es el tema en que me han invitado a conversar hoy nuestros amigos de Más Ciudadanos. Y yo quiero comenzar con una frase de Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, comenzando el contrato social, el segundo, tercer paso. Dice Rousseau, quien había nacido en Ginebra y tenía los derechos de un ciudadano ginebrino, dice: siendo ciudadano de un Estado libre y miembro del poder soberano, por débil que sea la influencia que mi voz ejerce en los negocios públicos, el derecho que tengo de emitir mi voto me es suficiente para imponerme el deber de ilustrarme acerca de ello. Fíjense esto acá. Soy ciudadano de un Estado libre, soy miembro del poder soberano, es decir, tengo la entrada al poder político. Sin embargo, justo porque tengo ese poder, justo porque tengo ese derecho, tengo también el deber de ilustrarme sobre los negocios públicos, de ilustrarme sobre lo que me corresponde, lo que debo hacer frente a mi comunidad, frente a mis congéneres. Un ciudadano entonces no es solo alguien apercibido de derechos, sino alguien que tiene deberes, y eso es lo que vamos a discutir ahora mismo. ¿Qué significa ser ciudadano? Para muchos, y en una visión muy simple, a veces muy juridicista, muy formal, ser ciudadano implica meramente ser alguien que goza de derechos, que es receptor, o en todo caso una persona que es sujeto de una serie de derechos. Pero pocas veces nos preguntamos si eso tiene también unas correlaciones. No solo tenemos una serie de derechos, nuestros derechos civiles, nuestros derechos económicos, sociales, etcétera, sino nuestros deberes. Claro está, no quiere decir que ser ciudadano sea solo una historia de deberes, y vamos a tratar de dar cuenta de eso. Hablemos primero de los derechos, y los derechos que identificamos con la ciudadanía. Típicamente, una ciudadanía está atada legalmente a una comunidad política específica. La mayor parte de quienes estamos aquí tenemos al menos la ciudadanía venezolana. Vemos nuestra cédula, dice República Bolivariana de Venezuela. Quizás tenemos un pasaporte,
donde se evidencia ante el mundo que somos miembros de la comunidad política que se llama República Bolivariana de Venezuela, que tiene, bueno, en su constitución una serie de derechos y una serie de deberes. Si vemos nuestra constitución, incluso en esta versión, el título 3 de la Constitución es el que nos habla de nuestros derechos y nuestros deberes. Y son 50 páginas de la Constitución. Vamos a ver con ello. Solo para que vean lo notable es la sección más larga. Estamos llenos de derechos de la Constitución. Habría que preguntarse si esos derechos funcionan. Aquello que nos es permitido. Deber es aquello que nos es impuesto, que nos es obligado, que nos es que es justamente de lo que un concepto más bien que son los derechos políticos, los derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, etc. Pero concentrándonos en una suerte de amalgama de eso, hace unos 70 años, uno estaba luchando para imponerse frente a la amenaza del fascismo, cuando luego vendría la Guerra Fría y tendríamos que resolver nuestra relación frente al comunismo soviético. Franklin Roosevelt declaró en 1941 como el propósito de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial que se estaban definiendo 4 libertades: la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y religión, en un mundo en el cual existía el holocausto judío contra los judíos. Obviamente eso era muy importante. La libertad de vivir sin penurias, sin temor a la muerte, sin temor a la enfermedad, sin temor a la hambruna, etcétera, etcétera. Y la libertad de vivir sin miedo al abuso de poder, sin miedo al abuso del Estado, sin miedo al abuso de nuestros conciudadanos. Esas 4 libertades recogen o son recogidas en la Carta de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En el preámbulo de esa carta, de ese documento, están allí transcritos. Y esa es una declaración universal. ¿Se verifica en la práctica? Bueno, es discutible. ¿Está vigente? Es parcial. Por supuesto, siempre hay unos matices. Cuando uno revisa la Declaración Universal, parece hermosa, pero uno se pregunta, bueno, eso está muy bien, pero ¿cómo es que China y Arabia Saudita y Cuba y Venezuela son miembros de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos? ¿Cómo es posible eso? Las Naciones Unidas son fraude, globalista, neosocialista, etcétera, etcétera. Bueno, de repente, pero en 1948, esa aspiración era que iba a haber un mundo sin dictadura y que todas las democracias están a favor de eso. Eso incluía la Unión Soviética, por cierto. Problema que no creo que hablaremos hoy. Pero lo cierto es que no se trata solamente de las libertades formales. Aquí tenemos una imagen de los comedores comunitarios en Caracas, en ese grupo de activistas que organizan con personas, especialmente mujeres, de las zonas populares de las urbes venezolanas, especialmente en Caracas y en la conurbación de Caracas. Organizan comedores para los niños que no tienen la asistencia de las escuelas porque las escuelas están cerradas, que no tienen la asistencia de las escuelas porque las escuelas están empobrecidas gracias a la crisis del gobierno. Entonces, esto es importante. Si alguien no se nutre, luego no va a poder ser un ciudadano. Ese ciudadano tiene entonces el derecho de vivir sin penurias, el derecho de vivir y aspirar a vivir de modo que se eduque para expresarse, de modo que se eduque para ejercer su poder,
pero tiene que tener una base material esencial. No podemos tener ciudadanía si no hay una base material esencial. Pero más allá de esos derechos, porque algunos dirán, bueno, pues son muchos derechos, este es un país muy populista. Imagínese usted, profesor, un 30% de la Constitución son puros derechos. Yo tengo derechos, ¿y cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis deberes? Hay un capítulo del título tercero de la Constitución venezolana que tiene una sección de deberes, que esencialmente son deberes frente al Estado. A mí no me gusta esa redacción porque omite nuestros deberes con nuestros conciudadanos, con nuestros prójimos. Y aquí me voy a remitir a el texto de la Constitución de 1811, que después de hablar de los derechos, que eran esencialmente los derechos civiles, la libertad de expresión, la libertad del juicio por los pares, la libertad de la seguridad, la inviolabilidad del hogar y la correspondencia, el derecho a reunión, el derecho a asociación, el derecho al sufragio, el derecho a la vida, a la propiedad, etcétera, etcétera. Esos son los derechos de primera generación. Lo que tenemos nosotros son luego allí una serie de deberes. Y a mí me encanta la redacción de la Constitución del año 1811. Dice aquí. Esto es en el capítulo 8, sección 2 de la Constitución de 1811. ¿Qué nos dice? En su artículo 192 o centésimo nonagésimo segundo, dice al centésimo nonagésimo sexto, 196, nos dice, la Declaración de los Derechos, esta declaración que acabamos de ver en la Constitución, contiene las obligaciones de los legisladores, aquello que el Estado tiene obligado frente a la población. Pero la conservación de la sociedad pide que los que la componen y la conozcan y llenen igualmente las suyas, sus obligaciones. Los derechos de los otros, de cada uno de los otros, pero de los otros referente a desde cada uno de nosotros, son el límite moral de los nuestros y el principio de nuestros deberes. Diría yo, Stuart Mill, el alcance de mi puño llega hasta el límite de la nariz de mi vecino. Es el principio de nuestros deberes relativamente a los demás individuos del cuerpo social. Ellos reposan sobre dos principios que la naturaleza ha grabado en todos los corazones, a saber, haz siempre a los otros el bien que quieras recibir de ellos. No hagas a otros lo que no quisieras que te hiciese. La regla de oro. La regla de oro. Portémonos bien con los demás. Portémonos bien con los demás no quiere decir ser indiferente. Bueno, yo no me meto con ellos, que no se meta nadie conmigo. Quiere decir algo más. Son deberes de cada individuo para con la sociedad, dice el artículo 194. Vivir sometido a las leyes. Obedecer y respetar a los magistrados y autoridades constituidas, que son sus órganos. Mantener la libertad y la igualdad de derechos. Contribuir a los gastos públicos, pagar impuestos. Y servir a la patria cuando ella le exige, haciendo el sacrificio de sus bienes y su vida, si es necesario. De aquí hay una frase que nos muestra la edad de este documento y el sesgo histórico de este documento, pero también una frase que, si la vemos más allá del género, si decimos hombre como ser humano, es realmente una frase hermosa. Ninguno es un hombre de bien, ni buen ciudadano, si no observa las leyes fiel y religiosamente. Si no es buen hijo, si no es buen hermano, buen amigo, buen esposo y buen padre de familia. Cualquiera que traspasa las leyes abiertamente o que sin violarlas las claras, las elude con astucia, con rodeos artificiosos o culpables, es enemigo de la sociedad, ofende los intereses de todos y se hace indigno de la benevolencia y estimación pública. Voy a repetir esto. Sabemos que ser ciudadanos es tener unos derechos, pero también sabemos ahora que es tener unos deberes. Y esos deberes no se corresponden solo al espacio público, no se corresponden solo a la vida pública, sino que tienen su base material y moral en la vida íntima, en la vida personal. No es hombre de bien. Digamos aquí, no es persona de bien, no es buena ciudadana quien no observa las leyes fiel y religiosamente. Si no es buen hijo o hija o hija, si no es buen hermano o hermana o hermana, si no es buen amigo, amiga o amigue, si no es buen esposo, mujer o pareja, si no es buen padre o madre de familia. Es nuestro deber con nosotros, es nuestro deber con nuestros mayores, porque la sociedad no somos solo nosotros, son nuestros mayores, son los muertos que tenemos.
pero también son nuestros hijos y nuestros descendientes. A ellos les debemos ese cuidado, a ellos les debemos esa atención. Un buen ciudadano no dice el mundo comienza conmigo y termina conmigo. Claro está. Decíamos antes, no son hombres de bien. Este es el Congreso de 1811. Bueno, el Congreso son los señores sentados, de negro sentados al frente, porque todos los demás son mirones, de palo o no, pero son mirones. Este es el famoso cuadro de Juan Lovera del 5 de julio de 1811, que si tienen el chance de venir a Caracas, vayan al Consejo Municipal, donde está en la sala que antes era la capilla del convento de Santa Rosa, esta sala que está aquí pintada, esta imagen, este cuadro del 5 de julio de 1811, el Consejo Municipal de Caracas. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, puros hombres. Obviamente las demandas de la sociedad exigieron más. La Constitución del 11 le garantizaba ese deber y ese derecho del sufragio a ¿quiénes? A los propietarios, a los hombres libres. Es decir, si tú no eras propietario, que era más o menos el 60% de la población, con unas rentas determinadas, con una propiedad determinada, no podías votar, no podías hacer actividad política. Eso ténganlo en cuenta. Si además eras esclavo, tampoco podías. Entonces, hay una correlación. Nótese aquí también que estos no son solo hombres, sino hombres blanquitos. Digo yo que toda mi ascendencia paterna hasta 1947 votaba en las elecciones. Yo tengo electores de antecesores de Ramón Abeledo hasta, bueno, mi abuelo Guillermo Tell, toda la ruta completa. Hombres blancos muertos. Pero ¿qué falta aquí? Falta el 80% de la sociedad. La sociedad pobre, la sociedad que no tiene una base material para ser ciudadana, que no le es suficiente eso, que es vista como villana, que es vista como mala por esta Constitución. Eso es parte de lo que va a venir el conflicto de la guerra de independencia, pero también el conflicto histórico venezolano por hacer su democracia, por hacer su república y su ciudadanía más expansiva que estos 40 hombres de casaca, levita y uniforme que estaban en 1811. Tal es así que muchas de las demandas era el pueblo llano, el pueblo que tenemos como el pueblo popular. En todo el siglo XIX, quienes se alzaban con los caudillos, siendo los caudillos en sí mismos vanguardia de ese pueblo popular, luego traidores de ese pueblo popular, eran los que pedían, los que hacían demandas políticas. ¿Y demandas políticas por qué? Porque si yo no tenía una participación política, mucho menos tenía alguna ventaja económica y social. En la proclama de Palmasola en 1959, que comienza la guerra federal. Olvidemos ahora si el liberalismo amarillo, si Guzmán y Falcón eran muy honestos en su asunto. Como les dije, los caudillos traicionan esa demanda popular. Pero aquí el general Falcón en ese momento, mariscal Falcón después, dice: la causa verdadera de la presente revolución es la misma de siempre. Los gobernantes empeñan una lucha temeraria con el pueblo, disputándole su soberanía. La soberanía no es del gobierno, la soberanía es del pueblo. Le imponen sus comisarios. Y como sería ignominioso que el soberano se sometiese a tanta iniquidad, no quedándole otro camino, ocurre a las armas para hacer valedera su voluntad. Tal es el secreto de nuestras perennes agitaciones. La anarquía que vivimos no es causa, es efecto. La causa de las cuales, la causa madre de esa anarquía es esa. El pueblo quiere y no lo dejan elegir. El pueblo quiere manifestarse y no lo dejan elegir. El pueblo quiere manifestar su derecho político y no lo dejan tenerlo. Paréntesis. Obviamente, spoiler alert, esto se verifica en la vida de hoy. Si vemos esa demanda histórica, y uso esta imagen de Acción Democrática, no porque solo Acción Democrática, tan importante en el Estado en Anzoátegui, sea una referencia de esto. Pero ¿qué hizo Acción Democrática? Expandió el voto femenino. ¿Qué hizo Acción Democrática? Decretó en la constituyente, en la cual también el Partido Comunista y COPEI participaron y estaban de acuerdo con eso. Bueno, y también URD, tan importante en Oriente, tan importante también el Estado en Anzoátegui, más en Nueva Esparta, pero sí, dominante en Oriente,
Los partidos modernos dijeron, no basta con la república aristocrática, no basta con la república censitaria, no basta con el voto basado en clase social, hay que abrir la política. Y la política se abrió ¿a qué? Al pueblo llano, que esta vez, en lugar de alzarse violentamente, aunque el 18 de octubre fue un alzamiento violento, votó, sufragó, y no solo el pueblo masculino, también la mujer. A partir de 1947, la mujer venezolana vota. Es verdad que en el 45 se ha aprobado la votación de la mujer en la constituyente, en la Constitución de Medina, pero era para el voto municipal porque era el único voto que existía. Y en todo caso, ese voto no era el voto universal, directo y secreto que conocemos. Añado un poco más. Venezuela, es verdad que no comenzó el voto femenino como comenzó en Inglaterra o Estados Unidos o más en Noruega, Nueva Zelanda, Uruguay, que comenzaron a finales del 19, comienzos del 20. Pero Venezuela es uno de los primeros países donde el voto femenino. Incluso uno de los primeros países de América Latina. Uruguay se adelantó mucho tiempo, pero Uruguay siempre es más avanzado. Uno de los países del mundo, y si vemos esto, uno de los primeros países con voto universal en toda la historia. De hecho, en Francia, ese voto universal llegó el año siguiente a Venezuela. Había voto universal masculino desde el siglo XIX, pero no voto universal femenino. En Estados Unidos en 1919, en Inglaterra en 1922. Piénsense cómo se lanzaban las mujeres ante los caballos de carrera para que el rey atendiera esa petición, las famosas sufragistas. Eso era una lucha de... Y en países que tenemos como la cúspide de la democracia, Suiza, siempre nos comparamos con Suiza, la democracia suiza, tan bella la democracia suiza. En Suiza, el último cantón que aprobó el voto femenino fue en la década de los 70. Eso es ayer, jóvenes, ayer. Sus padres eran liceístas cuando eso. Por supuesto, no hay ciudadanía sin república. Ya bueno, pero de repente, si yo soy miembro ciudadano español o ciudadano británico, eso es un término jurídico, es un término de relación con el Estado, pero no es necesariamente un término de lo que corresponde a la república. Una verdadera ciudadanía está en una república. ¿Puede haber una república monárquica? Quizás, pero depende. La república no es la democracia, eso es verdad. Hay quienes dicen, es que la república no es democracia, para hablar mal de la democracia, porque le temen a esa gente, le temen al pueblo llano, le temen a esa demanda, la demanda de quienes no tienen. No, esa gente va a votar por el desorden, va a votar por el peronismo, va a votar por Acción Democrática, va a votar por AD, es gente vulgar. Va a votar por el PSUV. Esa impresión de que la democracia debe ser limitada, por supuesto, es antigua, y la república sí limita la democracia. Entonces no es la democracia pura, pero lo que nosotros conocemos hoy como democracia, la democracia pluralista, la democracia liberal, es lo más cercano a la idea de república que tenemos desde la antigüedad. Porque la república tampoco es aristocracia, requiere virtudes ciudadanas, pero no es aristocracia, no es aristocracia. Quienes dicen, no, bueno, aquí se deben votar los más aptos, aquí se deben votar los que realmente tienen interés político. Aquí, ya va, hay derechos universales. Si tú permites una oligarquización de los derechos, soguisa de la aristocracia, tú estás cerrando el camino de la república, porque la república tiene gobierno popular. Pero para empezar, veamos el asunto etimológicamente. Una república es una cosa pública, es una cosa común. Res, cosa, pública, común, cosa común. Es nuestro bien colectivo, es nuestro bien común. Mira, bueno, profesor, pero no hay bien común, eso es un invento de los socialistas, es un invento de los cristianos, que son los primeros socialistas, es un invento de los colectivistas, profesor. Ajá. Commonwealth. Si no hay bienestar común, la medida de la fuerza de esa república es la medida de la debilidad de su miembro más débil. Donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay desigualdades gravosas, no modestia, no cuidado de las costumbres,
no escasez de lujo, no austeridad, son cosas distintas, sino miseria. Hay república, es difícil pensarlo, donde la aristocracia no es aquella que es de los mejores, de los que más se sacrifican, de los que dan un paso al frente, de los que son más virtuosos, de los que son mejores ciudadanos, sino que es aquella de quienes tienen más real, viven en carros importados, bodegones y Nutella, con su iPhone 17 y sus rayados en oro, o qué sé yo, la Venezuela Premium, república. Pensemos en el concepto de república históricamente. Una república implica que no hay ni rey ni dinastía hereditaria. Bueno, pero ¿qué pasa con las monarquías constitucionales? En esas monarquías constitucionales realmente el rey no es un verdadero rey, no es el árbitro político, es un símbolo de la nación y la historia, pero no es realmente una figura política importante. La dinastía hereditaria que existe es importante para Hola, para la televisión del corazón, o para Entertainment Television, para un programa con las Kardashian. Pensemos que esa es la dinastía hereditaria en un estado republicano. Pero esa gente no importa, es puro entretenimiento, no es políticamente relevante. En cambio, por otro lado, no debe haber tampoco servilismo, porque ¿qué pasa con la existencia de los reyes? Cuando decimos que hay reyes que tienen el poder político, estamos diciendo que hay unos tipos y tipas, en menor medida, que hay unos individuos que son especiales, no son especiales por su talento, son especiales porque nacieron especiales, no porque nacieron ricos, son ricos porque son especiales, porque son distintos, tienen sangre azul, qué sé yo, son hijos de Dios o lo que fuese. Eso no existe. Y como eso es así, en esa base de honor que implica la monarquía, los que no somos reyes ni aristocracia, somos siervos de ellos, somos dependientes de ellos. En la república no puede haber servilismo. Lo que debe haber es una ciudadanía autónoma que no dependa de los señores y libre. Piensen ustedes en el himno de Acción Democrática, que es una poesía, bueno, bastante hermosa me parece a mí. No creo que en este proceso es Adeco. Es que Ade es un símbolo. Yo sé que Ade fracturado no es lo que era, pero en todo caso la historia Ade es un símbolo. Ade dice, adelante luchar miliciano, la voz de la Rosa, sin blasón, sin patrón, sin tirano, sin servilismo. Es un elemento republicano. Se quiere una ciudadanía autónoma y libre que tenga derechos políticos y autogobierno. Recordemos, para poder tener derechos políticos y autogobierno eficaces, tenemos que ser materialmente más o menos independientes, porque si yo no puedo, si a mí me pueden comprar, se me pueden someter por un plato de lentejas, por un suero fisiológico, por una caja de los sartán o de una medicina, soy realmente libre. Si yo tengo el temor a las penurias, ¿soy realmente libre? Si yo tengo el temor al tirano, ¿soy realmente libre? No. De repente lo tengo libre en la Constitución, pero no soy libre. Porque a la hora de la verdad saben dónde controlar. Entonces tiene que haber derechos políticos de autogobierno con base material. Claro está, esos derechos no son absolutos, porque ningún ciudadano tiene derechos absolutos, tiene deberes, tiene límites. Hay límites inconstitucionales fijos y estrictos al poder del Estado y al poder del pueblo. Hay, por lo tanto, un Estado de Derecho, unas expectativas que se respeta la seguridad jurídica, se respeta la propiedad, los bienes, la vida y la seguridad de los individuos que pertenecen a una comunidad. Respetamos y sabemos que debemos respetar los derechos de otros. ¿Para qué? Para no herir las ventajas de otros, para no lastimar a esos otros que están rezagados. Y cuando les hagamos daño, sea a propósito o sea accidentalmente, eso puede pasar. Hay instancias en las cuales, en lugar de una vendetta personal, en lugar de yo buscar el ojo por ojo, el diente por diente, me chocaste el carro, yo te quemo tu carro. Tú me quemaste el carro, yo te quemo tu apartamento. Tú me quemaste el apartamento, yo te mato a tus hijos. No, yo. La sociedad y su conservación requieren que entonces haya instancias donde podamos transarnos, podamos resarcir daños, podamos ser más ecuánimes ante eso.
Entonces, la libertad ciudadana de cada uno de nosotros no es absoluta, no es la libertad del Estado de naturaleza. No somos simplemente libres de hacer lo que nos da la gana. Nadie puede hacer lo que le da la gana en una república. Debe hacer aquello que es compatible, o puede hacer aquello que es compatible, aquello que es necesario para el bien común. Pensemos nosotros, podemos hacer lo que nos da la gana en nuestra sociedad. Podemos hacer exactamente lo que nos da la gana. Andar desnudos por ahí, hacer del cuerpo en la calle, tocar a las demás personas inapropiadamente, robarnos las cosas de las tiendas y los almacenes. No podemos, no podemos. Un buen ciudadano, recuerden, buen hijo, buen padre, buen vecino, buen esposo, etcétera, etcétera. Una buena persona. Porque somos individuos, es verdad. Y parte de nuestra ciudadanía restringe la defensa de nuestra individualidad, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de inviolabilidad del hogar, el derecho a asociación, podemos hacer eso. Pero también somos parte de una comunidad. Aquí hay derecho a asociación, pero yo no tengo que estar acosando a mis vecinos. Aquí hay derecho de expresión, pero yo no tengo por qué estar diciendo a la gente groserías inopinadamente. Aquí hay libertad de tránsito, pero yo no puedo estar transitando por la propiedad que no es mía, sin permiso de sus dueños, y así sucesivamente. Recuerden, el respeto al derecho ajeno es la paz, o el límite de mi puño cerrado es la nariz, es la punta de la nariz de mi vecino. No puedo abusar de eso. Somos parte de una comunidad y requerimos entonces bien común. Si vemos nuestras luchas de todos estos años, luchas de las cuales ustedes son herederos, porque si están aquí hoy, sábado en la mañana, hablando de ciudadanía y república, hablando de valores, derechos, política y democracia, estamos hablando de una instancia de libertad. ¿Pero qué libertad? Cuando decimos defendemos la libertad, ¿qué queremos decir? Queremos decir a veces, bueno, que el gobierno nos deje quietos, chicos, que no lo reprima, que nos deje ser. Pero también le pedimos otra serie de derechos. Derecho a la educación. O sea, piensen ahí la imagen, estudiantes del año 2017. Quizás algunos de ustedes estuvieron en ese protestas del año 2017, aunque se ven muy jóvenes para estarlo. Pero esas protestas que sacudieron al país y que hoy se ven tan lejanas, se ven tan remotas, se sienten tan absolutamente antiguas en nuestro devenir nacional. Exigíamos libertad. ¿Por qué exigíamos libertad? Porque había algo que nos oprimía, había algo que nos sometía y había algo que nos hacía desigual. Hay un autor importante de filosofía política, Benjamin Constant, del siglo XIX, quien en el momento napoleónico dijo: hay una libertad de los antiguos y libertad de los modernos. Los modernos buscan su bienestar, su tranquilidad, su seguridad, no quieren más nada. Los antiguos buscaban su dignidad y su participación. Decía Constant, es incompatible la libertad moderna del Estado liberal, en la cual yo simplemente quiero que el Estado me deje quieto, con la libertad antigua. Isaiah Berlin, un filósofo ucraniano, lituano-británico del siglo XX, que vivió los horrores de la Unión Soviética comunista, de la cual huyó a Inglaterra, que vivió como agente británico en Europa, agente de inteligencia, los problemas con el fascismo, dijo: bueno, esta es la libertad positiva y negativa. La libertad positiva tiene riesgo, pero la libertad negativa también, por sí sola. No podemos pensar que simplemente queremos que déjenos participar, hacer todo, inmolarnos por la patria, ser parte del colectivo, o déjenos quietos, encerrarnos en nuestro individualismo, porque somos meramente islas. Ningún hombre es una isla, como dijo el poeta en el siglo XVII. No man is an island. Ningún hombre es una isla. Ningún ser humano es una isla. Entonces no podemos simplemente pedir: déjenos quietos. Yo no quiero trabajar, no quiero pagar impuestos, yo no quiero ser parte de la comunidad. O déjenos participar. Déjenme tener esa potencia. Si exageramos la paradoja de la libertad positiva, que es esa capacidad de participar y de buscar la realización en el colectivo, esa libertad positiva nos lleva a los totalitarismos. En Cuba, en la República de Cuba, que se llama República, así como la República de Corea u otras,
sí es un oxímoron o no se parece a la libertad genuina. Se proclaman libres. ¿Libres de qué? Libres contra el imperialismo, libres de la sumisión extranjera, libres de los abusos de las oligarquías de la aristocracia. Libre, y aquí lo dicen, libres, pero son libres frente al caudillo, son libres frente al gobierno, son libres frente al... No lo son, no lo son. El exceso de libertad positiva nos lleva a esto. Pero el exceso de libertad negativa nos lleva ¿a qué? A la indiferencia, a la absoluta desigualdad. No puede entonces no podemos tener una sin tener la otra. Y ser ciudadano requiere no ser meramente individuos, no ser meramente entregados. Es que yo quiero vivir como el mundo. O sea, piensen ustedes en nuestros tantos ciudadanos que son inmigrantes, que están algunos en unas condiciones muy precarias, como el señor aquí a los pies de esta escalera, algunos en una condición mejor, económicamente hablando, pero ninguno de ellos es sujeto político. El pobre, piensen en los venezolanos en Iquique, en Chile, perseguidos y quemados sus bienes hace unos días. En esa manifestación, los venezolanos no tienen derecho a quien recurrir, no tienen a quien decirle, no tienen alguien, como no votan por nadie, no hay ningún político que se interese en eso, salvo para hacer daño a otros políticos en ese tiempo, porque los venezolanos somos carne de cañón del juego político extranjero. Tenemos a los venezolanos que están en Francia, no, yo estoy afuera, que se molestan porque uno dice, bueno, aquí las cosas de repente están cambiando, están mejorando, se consiguen ciertas cosas. Entonces, no, ¿cómo va a ser posible? Si tú te quedaste en Venezuela, eres un chimbo, eres una rata, eres un balurdo, eres un esclavo, etcétera, etcétera. Y no digan eso porque yo no quiero hablar más de política, Guaidó, Trump, Biden, Maduro, Chávez, Capriles. Nadie, no quiere hablar a nadie. Henry Bernabé, nadie. Esa indiferencia política es también indiferencia a nuestros conciudadanos y es el germen más peligroso de la república, es lo que corrompe la república, porque la república recae su virtud cuando el ciudadano participa políticamente, cuando el ciudadano participa socialmente, cuando el ciudadano sacrifica, como ustedes están haciendo en esto. Pensemos en la situación nacional hoy. Desde Caracas, yo estoy en la parte de Caracas que es la Caracas Premium. Yo vivo en el municipio Baruta, en Caracas. Ahorita confinado, o medio confinado, hoy es el último día de confinamiento por el tema del coronavirus. En lecherías, también sé, es uno de los primeros espacios a notarlo. Y uno ve eso en Instagram, la Caracas, la Venezuela de Instagram, la Venezuela de los influencers, la Venezuela de todo esto. Yo lo he llamado la Pax Bodegónica, así como hace unos años la Pax Cadívica. Ya no me gobierno porque el gobierno me da real, me da los reales de Cadivi. Ustedes eran antes cuando eso. Quizá ni siquiera habían nacido cuando eso, porque al fin y al cabo, bueno, no si habían nacido, porque Cadivi cerró hace 8 años, pero en cualquier caso, era algo completamente remoto. La gente estaba en ese festín de Baltasar. Por supuesto, ese desgaste, esa corrupción colectiva que fue Cadivi, pero no solo Cadivi, todo el abuso monetario del Estado que usaba eso ¿para qué? Para ganar votos, para ganar indulgencia y para ganar paz. Es lo que nos tiene hoy muertos, es lo que tenemos 5 billones de bolívares por cada dólar, es lo que nos dice que hay toda la miseria y toda la desigualdad, es lo que nos da 5 millones de venezolanos migrados, lo que nos da 90% de pobreza. Pero hoy hay estabilidad política, hoy hay calma política, hay una paz, pero bodegónica. Porque la Venezuela miserable, que no está allí, de repente le llega un dolarito por aquí y por allá. La Venezuela bien, está una que medio sobrevive y otra que vive en un lujo extraordinario. En esa estabilidad política, la cara de esa estabilidad política que tenemos aquí, esta es la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro a comienzos del año 21 ante la Asamblea Nacional electa en diciembre del año pasado, por supuesto con una mayoría aplastante, abrumadora del PSUV. Tenemos al presidente de la Asamblea Nacional, PSUV. Vemos al presidente de la Constituyente que estaba cerrando funciones, PSUV. Vemos al presidente del Tribunal Supremo, PSUV. Vemos a la
Presidente del Poder Ciudadano, presidente del Consejo Nacional Electoral entonces, PSUV, y el presidente de la República, que es no solo presidente por parte del PSUV, sino que presidente del propio PSUV. Está ahí el fundador del PSUV en un cuadro, y está Esteban. Y Esteban horrenda, porque es el hemiciclo que a veces usted más con esas luces como de discoteca, con esas luces como de garito, con esas luces como de influencer entre TikTok y OnlyFans, un al gusto que tiene esta estética. Es la estética de esta paz bodegónica. Aquí vemos al presidente que le lleva unos cuantos kilos al promedio nacional. ¿Verdad? Yo soy también un hombre gordo, pero mi gordura es vieja. En cualquier caso, el presidente que comenzó esta etapa, unos food trucks en Caracas, hizo esa exposición hace una semana, hablando del emprendimiento, de la cosa, como si fuera un diplomado en el IESA. Pero no solo eso, hablando de lujos, hablando de cosas. Le recomendó a alguien las papas fritas con sabor a trufas, con aceite de trufas. Que es una cosa carísima y extravagante. Es parte de esa paz bodegónica. Pero lo vemos en los influencers y en toda esa medida externa. Yo no me voy a meter con el joven Luisito Comunica, él está haciendo su trabajo y su labor. Es lo que hace. Pero esta vida del reparto, esta vida de la falsa bonanza, que no se corresponde a toda la sociedad, esconde una vida desigual y terrible, donde es más difícil ser ciudadano. Más difícil ser ciudadano porque hay escasez material. ¿Quién puede ser ciudadano? ¿Quién puede pensar esto? Porque, bueno, yo no me puedo bañar, yo no puedo vivir, no puedo cocinar, no tengo agua, no tengo electricidad, no tengo doméstico, no tengo nada con qué vivir tranquilamente, teléfono. Donde cuando voy a votar, bueno, hay un requisito y unas cosas porque si yo voto no como, si no hago ciertas cosas no me hacen caso. Si no me calo esto, me pierdo. Si no hay obsecuencia, si no hay obediencia, no como, no vivo, no recibo medicina, no estoy en la patria, no tengo la tarjeta patria, que es Instagram, la plataforma patria y el Banco de Venezuela a veces, son las plataformas de internet y las aplicaciones más solicitadas por los venezolanos. Instagram es la tarjeta patria. Yo no me meto en política. Si no trabajo, no como. Aquí, Cuadro Jiménez, si tú no te metes en política, no te pasaba nada. Esa es la mentalidad bajo una dictadura. Esa es la mentalidad fuera de una república. Esa no es una mentalidad ciudadana. Comprendo por qué ocurre. Hay muchos ciudadanos que están sometidos en su dignidad, que están sometidos en su pobreza, que están sometidos en sus condiciones materiales y que por lo tanto no pueden ser ciudadanos. Quisieran serlo. Y ese germen está allí. Fíjense que tanto es así que el venezolano en su mayoría quiere votar. El venezolano en su mayoría quiere participar. No sabe por qué. Está muy desencantado. Está muy decepcionado. Pero quiere hacerlo. Quiere conseguir espacios donde expresar, bueno, su angustia, expresar su dolor, expresar su queja. Quizás en algunos casos expresar su bienestar. Y nos lleva a la gran paradoja de la ciudadanía, con lo que yo voy a cerrar mi intervención de ahora para dar cuenta de sus preguntas y respuestas. Adam Smith, no crean que yo soy puro colectivista, estoy citando a uno de los padres del liberalismo económico, en su teoría de los sentimientos morales, que es el texto que no suelen leer los liberales, por cierto, siempre se lee en La riqueza de las naciones. Adam Smith, el genio escocés, que sí, antes habíamos visto a Rousseau más temprano, Rousseau era una mala persona, Adam Smith no, era un buen hijo al menos, no tuvo hijos, no se casó, pero regreso, calma y cordura. No sé cuándo me perdí. Estamos hablando de Adam Smith. Adam Smith es uno de los fundadores de la ciencia económica, uno de los fundadores del liberalismo, pero además alguien que en su teoría de los sentimientos morales dice lo siguiente:
No puede ser considerado ciudadano aquel que no está dispuesto a respetar la ley y obedecer al magistrado civil. Y ciertamente no puede ser considerado ciudadano aquel que no desea promover a través de todos los medios a su alcance el bienestar del conjunto de la sociedad de sus conciudadanos. Durante épocas tranquilas, ambos principios, obedecer al magistrado y promover el bienestar del conjunto de la sociedad, generalmente coinciden y nos guían hacia la misma conducta. Pero en épocas de discordia, facciones y desórdenes públicos, tales principios pueden buscar distintos caminos. En este caso, sin embargo, frecuentemente se requiere quizás del mayor esfuerzo de sabiduría política a fin de determinar cuándo un verdadero patriota debe apoyar y dedicarse a restablecer la autoridad del viejo sistema, a fortalecer a la ley y al magistrado, y cuándo debe dar lugar a un espíritu innovador más atrevido, pero usualmente más peligroso, a cambiar, a revolucionar, a rebelarse si es necesario. Fíjense ustedes, en una circunstancia normal, cuando hay armonía social, porque discordia, facciones y desórdenes públicos no son solamente personas manifestando en la calle, no son solamente protestantes, no, no es eso. Discordia y facciones públicos, recuerden, esos son síntomas, no causas. Recordando el hace un rato. Pero no hay una sociedad tranquila donde, pese a que haya estabilidad bajo el magistrado, pese a que haya obediencia al magistrado, hay pobreza, hay iniquidad, hay una absoluta dependencia y sufrimiento de quienes son parte de la sociedad. Si esa desigualdad está así, no puede haber paz en esa sociedad. Y por lo tanto, un ciudadano va a tener la angustia de cómo hago yo siendo razonable, siendo obediente, respetando la ley como no lo respeta el Estado, y a la vez promover el bienestar porque el magistrado viola ese bienestar. ¿Cómo hacer? Esa es una angustia. Y lo que nos dice Mamet, caramba, eso requiere la mayor sabiduría política. Y la sabiduría política es uno de los signos de la ciudadanía. Recuerden con Rousseau, como yo tengo el derecho público y tengo el deber de informarme sobre lo público, no puedo ser indiferente. Y termino entonces con eso mi exposición. Quienes defendemos la libertad de los modernos porque queremos prosperidad, porque queremos tranquilidad, porque queremos seguridad, tenemos que darnos cuenta que esa libertad no es nada sin la libertad de los antiguos, sin participación, sin derecho al espacio público, sin vida pública. No es nada. No puede haber meramente Nutella y bodegones y yo estar tranquilo si no hay sufragio, si no hay libertad, si hay presos políticos, si hay exilados, si hay emigrados en el grado sumo en lo que tenemos. No puede ser. No podemos contentarnos con eso. No, bueno, pero así se progresa. Pero así era Pérez Jiménez. No, no hay ciudadanía. No seremos verdaderos ciudadanos, seremos otra cosa. Seremos siervos, felices, contentos, gordos, pero no seremos ciudadanos. Defendamos la libertad de los modernos y defendamos la libertad de los antiguos. Con esto cierro mi parte. Muchas gracias y espero sus preguntas e intervenciones. Profesor Guillermo, ¿me escucha bien? Escucho con un poco de eco. Ahora no escucho, está apagado el micrófono. Está apagado. Ok, ¿me escucha acá? Lo escucho, ahora. lo escucho. Ok. Escucho. ¿Alguno tiene una pregunta, comentario y quiere revisar a través Baja un poco la pantalla porque lo que veo es el techo. Por favor. ¿Puedes venir? Nombre, apellido y tu pregunta. Josué Márquez. Josué Márquez. Hola, Josué. Digamos, analizar nosotros con lo que usted acaba de mencionar con respecto a la sociedad venezolana. Si bien es cierto, estamos resquebrajados totalmente política y moralmente con los ciudadanos. O sea, la sociedad prácticamente está desmoralizada con respecto a la política actual que se está llevando en el país. ¿Cómo verlo desde los partidos democráticos
estando totalmente en dictadura, porque no es fácil nosotros hablar de democracia y de ciudadanía de la gente cuando no hay una orientación política que realmente no identifique a la gente por el descontento político que existe. ¿Qué usted recomienda al respecto? Muchas gracias, Josué. Muy buena pregunta. Porque justamente ese es el problema. El Estado quisiera que los partidos democráticos simplemente obedecieran. El Estado quisiera que los partidos democráticos simplemente fuesen, bueno, parte, socios de todo esto. Y hay algunos que se convencen, algunos que quieren ir por ahí. Pero los partidos democráticos de verdad tienen que ir legalmente por la democracia y demás. Pero eso no quiere decir que no protesten. Eso quiere decir que no se persecución, es verdad, porque este es un sistema autoritario. Pero clave es que se admita que el deber de los políticos, y los políticos son en una república o con aspiración de república, los ciudadanos de vanguardia, el deber de los políticos es justamente procurar el bien común. ¿Por qué se metieron ustedes en política? ¿Por qué se metieron en activismo social? Porque algunos de ustedes son de ONG, de fundaciones, asociaciones, de grupos comunitarios, algunos son de partidos políticos. ¿Por qué se metieron en eso? Porque estaban insatisfechos, porque querían algo más. No querían algo más con ustedes mismos, querían algo más con respecto a la sociedad. Si no lo quisieran, no habrían empezado. Por supuesto, hay gente que simplemente se contenta con otra cosa, pero esa es la clave. ¿Cómo hacer? Es difícil convencer a quien está rodeado de cinismo y de sufrimiento. Es difícil, es cuesta arriba. Pero ahí hay que ir con celo evangélico y recordar, cuando había democracia, había problemas, había dificultades, había errores, pero no había el grado de daño social, el grado de daño humano que tenemos hoy. Y esa memoria que siguen los venezolanos, la que debe alimentarnos para que con celo militante, con celo evangélico, propaguemos la idea de la república y la democrática, o la república democrática, que es lo que debemos hacer. Es como yo lo veo, Josué. ¿Cómo eso? Tomando los riesgos que tiene la política, claro está, porque estamos en un sistema que es como es. Ah, hola, no oigo nada, estoy viendo el techo. No te escucho. No, el micrófono. Ok, ahora sí se escucha. Ahora sí. Un Hola. placer. Julia Núñez desde Anzoátegui. ¿Cómo te llamas? Ana Julia Núñez desde Anzoátegui. Ana Julia Núñez. ¿De qué parte de Anzoátegui, Ana Julia? También de Barcelona, la capital. Además de Barcelona. está Lechería, Barcelona. Y Claro. No. Yo estoy perfectamente. bienvenido. Bueno, para hacer Tengo familia Núñez de Oriente, de Maturín y Sucre, pero claro, es todo Oriente, así que de repente somos primos lejanos. capaz. Bueno, seré Capaz. breve. Usted mencionó entre varios puntos que tocó que la ley, no sé, discúlpame si fui yo la que le entendió mal, pero la ley decía que eres ciudadano si eres buen hijo, eres buen padre, eres buen hermano, eres buen esto y lo otro. Ciertamente eso se sigue manteniendo, era la antigua constitución o es la actual, y mi pregunta de manera reflexiva desde su punto de vista. ¿Considera usted que esto es así y si al caso vamos, quién dice que está bien o no, o sea, que yo soy buena o no soy buena en cada uno de esos aspectos para considerarme ciudadana? Oye, es una pregunta interesante. Con respecto a la Constitución actual, es el capítulo 10 del título 3 de los deberes. Y esos son apenas 2 paginitas de la Constitución. Es muy pobre ese elemento en la Constitución. Ya se los refiero. Y no se refiere al conciudadano, se refiere solo a deberes frente al Estado. Aquí lo vemos. Nuestros deberes son defender la patria y su territorio,
nuestro deber es cumplir la Constitución. Nuestro deber es cumplir las responsabilidades políticas en la vida política. Nuestro deber es pagar impuestos, prestar el servicio militar, social, etcétera, etcétera. Eso es. Y eso es. No se nos dice, salvo que hay que cumplir responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, social y comunitaria del país. Eso implica lo demás. Pero no está dicho más allá que con respecto al Estado. Nuestro deber también con nuestros conciudadanos. Tú le preguntarás, bueno, ¿quién juzga qué es lo bueno y lo malo? Prefiero la construcción de la Constitución del 11, porque sí es un poco tradicionalista, pero ¿quién juzga qué es lo bueno y lo malo? Porque ¿cómo yo sería un buen padre, un buen hijo? Es verdad que quienes digan, bueno, tú eres una buena hija si obedeces a tu madre. Mientras estés en mi casa, hagas lo que yo digo. Esa no es una relación sana, no es una relación republicana de familia. Un buen padre cuida por el bienestar de sus hijos. Una buena madre cuida por el bienestar de sus hijos. Un buen padre no se desentiende de sus hijos ni abandona a la esposa, aunque se desenamore. Pongamos, tanto muchacho abandonado por ahí, porque hay mucho hombre irresponsable. Una buena madre, claro está, en una sociedad desigual, cuán difícil es ser buena madre, porque piensen ustedes, madres solteras que tienen que trabajar 1 y 2 turnos laborales para poder proveerle pan a sus hijos en la mesa. Son buenas madres, son unas madres abnegadas, pero ahí hay una pérdida, que no es culpa de ellas, es culpa de que la sociedad está mal organizada y mal distribuida. Así que si nosotros cumplimos con eso, si el buen empleador es buen empleador, es buen jefe, es generoso, si el buen padre es buen padre, cumple con sus hijos, si el buen hijo respeta a sus padres en el sentido que no es que no les revire, no es que no les diga cosas, no es que no tenga una opinión contraria, ojo, sino que, bueno, sea justo con ellos, sea agradecido con ellos, sea cuidadoso de ellos cuando ellos estén débiles, porque todos nuestros padres van a envejecer y van a pasar penuria. ¿Dónde estamos? Claro está, si hemos sido maltratados, si somos desiguales, si estamos afectados, eso cuesta mucho. Para que ustedes vean lo importante de lo influyente de la corrupción en todo este esquema. Para ser bueno hay que estar en un buen contexto. No basta con la virtud individual. Y no se trata de meramente ser bueno porque yo no hago nada a nadie. Para decirlo en un poema, Andrés Eloy Blanco, tú eres como un plato delicioso que no quita el hambre a nadie. Tú eres simplemente bueno. No basta con eso. Hay que ser activamente bueno. ¿Habrá problemas? Claro que habrá problemas. ¿Es subjetivo? Sí. ¿Habrá discusiones públicas? Sí. Tiene que haber discusiones públicas en torno a eso, porque por eso hay república. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pensemos nosotros, bueno, yo quiero ser buen esposo, pero pongamos, soy del colectivo LGTBI y no me permiten casarme. Ah, ok, está bien. No puedo ser buen esposo en términos del derecho civil, pero puedo ser buena pareja, puedo ser una persona fiel, puedo ser una persona honesta, puedo ser una persona que proteja y defienda a mi pareja, que la trate bien y decentemente, que no la violente, que no la maltrate, que no la humille. No necesito el matrimonio y el deber matrimonial para hacer eso. Por ejemplo, aunque por supuesto tengo otros derechos públicos en los cuales puedo reclamar eso. Por poner un ejemplo simple. Nombre, apellido y te puedes presentar. Buenos días, profe, ¿me escucha? Perfecto. Hola, mi nombre es José Martínez, soy de Anzoátegui, Barcelona. Hola, José. Yo tengo una duda Sí. sobre respecto a la democracia. ¿Qué pasa con los países en donde el voto es obligatorio? Donde el voto no te da la posibilidad de abstención. Un ejemplo, por así decirlo, es donde te ponen varios candidatos, pero tú no estás de acuerdo con ninguno y decides ir a la abstención. Pero por ir a la abstención vas preso. Un claro ejemplo era la Alemania del Este, la República Democrática Alemana. No era ni República Democrática ni Alemana. Bueno, yo me quedaba con la del Oeste, que tal vez no era democrática, pero sí mucho más pacífica. Esa es mi pregunta. ¿Cómo realizo ese cambio? Bueno, tal cual. Aquí en Venezuela hubo voto obligatorio hasta el año 99.
todo el voto era un deber de todos los que eran ciudadanos. Como vimos, no todo el mundo era ciudadano. Pero en todo caso, eso sí era un deber. Un deber que era poco perseguido, a decir verdad. Las sanciones eran ridículas. Yo solo voté una elección antes de la Constitución del 99, así que realmente, y voté, así que no tengo experiencia de sanciones. Las sanciones eran dificultades para obtener documentos y ese tipo de cosas. Ojo, no que eran completamente ridículas, pero en todo caso eran muy pequeñas, no había unas multas, no había un exilio o algo así. Ahora, ¿por qué esa demanda del deber? La demanda era republicana en un sentido tradicional, en un sentido muy clásico del término. Era demanda republicana porque la virtud del ciudadano es participar, poder participar, y eso exigía ese deber, que tú no debías desentenderse de los asuntos públicos. Claro está, en Venezuela había el deber del voto, pero había la capacidad de votar nulo. No había una casilla de voto en blanco, pero tú podías votar, tú podías no ejercer el voto en la tarjeta, no tenías que depositar ninguna tarjeta, todo eso era voto en blanco. Podías depositar varias y se anulaban, todo eso era voto en blanco. Voto nulo o voto en blanco, eran dos cuentas. Entonces aquí existía esa posibilidad. ¿Qué es lo que pasa en Corea del Norte? ¿Qué es lo que pasa hoy en Corea del Norte? Pero pasa en Alemania, donde votaba el 99% de la gente. Que el voto en los sistemas autoritarios no es un signo de expresión política, es un signo de obediencia. ¿Qué es lo que pasa en el punto rojo? Tú llevas el talonario de la máquina y lo entregas al punto rojo y se ve, votaste por el PSUV. No se ve quién votó, pero esa es tu tarjeta, esa es tu boleta, que se la dan al siguiente de la cola para que la deposite en lugar de la suya y que se traiga la suya. Así es el famoso carrusel del punto rojo. Eso obviamente es una conculcación de la vida política, porque cuando es obligatorio y no hay una obligación moral interna, obviamente estamos hablando de algo pervertido, algo corrompido. Ok, tenemos otra. Se congeló todo. Nombre, Ajá, apellido y realiza ahí la está. pregunta. ¿Nos escucha? Hola, Okay. Sí. escucho, ya. De Anzoátegui también. Mi pregunta es un poco general, pero también con índice en juventud. ¿Cómo podríamos restablecer la libertad individual de los venezolanos? Es decir, se entiende que todo comenzaría por un cambio, no de gobierno, sino de sistema. Y sabemos que la principal lucha actualmente es contra la ignorancia que prevalece con muchas personas en Venezuela. Como jóvenes, ¿cómo usted cree que nosotros podríamos dar ese granito de arena, por así llamarlo? Muchas gracias. Bueno, gracias. Mi respuesta a eso es primero participando, involucrándose, informándose, educándose, no solo informándose en las teorías, sino informándose en los hechos de la vida, informándose en la base material. Porque por ahí pueden decir, bueno, ahora yo tengo libertad de comprar papel higiénico y si me gano unos dolaritos puedo comprar unas cositas por aquí, entonces tengo más libertad. Sí, es verdad, es una mayor libertad, pero en realidad es una libertad acorralada, porque en el fondo no puedo decidir el destino, no puedo decidir sobre los impuestos, no puedo decidir sobre la distribución del poder, no puedo decidir sobre eso. Así que eso es algo que hay que presionar, es algo para lo cual hay que dar más. Es un cambio de sistema. ¿Qué podría ser dentro de este sistema? Podría ser. Hay sistemas autoritarios que se han abierto. Hay sistemas autoritarios que han hecho ese paso. Están las teorías de las transiciones. Eso puede ocurrir. Pasó en España. En casi todos los sistemas autoritarios eso ha ocurrido así. Rara vez es con revoluciones, aunque es el otro medio. No hay alternativa. O es por transición o es por revolución. Pero, visto eso así, ¿qué pasa con el tema de la ignorancia?
La ignorancia, fíjense ustedes, no es algo tanto de cultura política, porque cuando decimos informarse, no es que les voy a preguntar cuáles son los partidos políticos del Paraguay, o cuál es el PIB de Tonga, cuál es la lista del gabinete de Joe Biden. No, eso es cultura sobre política, pero no es cultura política. La cultura política es algo mucho más arraigal, mucho más instintivo. Y aquí lo que hay que fortalecer es la idea de la dignidad de cada uno de nosotros, la dignidad de los seres humanos. ¿Por qué esa dignidad la que te lleva a la persona a decir, bueno, si yo estoy sometido a la injusticia, esto es injusto, esto es insostenible, yo no puedo aguantarlo. Y si no puedo aguantarlo, me voy a quejar, voy a reclamar, voy a protestar. Comienza por protestas por algo prosaico o algo en todo caso inmediato. El agua, la luz, el teléfono, internet, el gas doméstico, etcétera, etcétera. Pero eso lleva a decir, ¿por qué si yo no soy un animal? ¿Por qué si no soy una bestia? ¿Por qué yo no tengo gas doméstico? ¿Por qué yo no tengo agua en mi casa? ¿Por qué yo no me puedo bañar y tengo que estar inmundo y enfermo y lleno de mácula? ¿Por qué estoy sometido al ruleteo y al abuso del poder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo me cuestiono eso, es porque tengo dignidad. Y ese es un instinto, no es una cultura, en términos que no se cultiva, es un instinto. Pero tenemos que recordarse a la gente, porque es muy fácil someter ese instinto, amaestrar ese instinto. Pensar, bueno, pero caramba, hoy no nos dieron 1 kilo de arroz, nos dieron 2 kilos. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que empoderarnos y empoderar a nuestros conciudadanos en su dignidad, en que recuerden su dignidad y lo demás vendrá, lo demás vendrá. Porque así fue con la sociedad venezolana. La sociedad venezolana empieza a reclamar democracia cuando dice, bueno, está bien, tengo seguridad, tengo paz, tengo tranquilidad, pero eso no es suficiente. Yo quiero más, yo quiero decir cómo son las cosas, porque esto no está bien. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque empezó a tener una relativa estabilidad. Y así pasó, en los años 20, en los años 30, el siglo pasado, ¡pum! Esa demanda que vino de múltiples sectores. Así que sí, es rescatar al individuo en su dignidad y que puede entonces reclamar más. Ok, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, profesor Guillermo, creo que eso ha sido todo, todas las intervenciones, todos los comentarios, todas las preguntas, de nuevo desde Más Ciudadanos, y en lo particular, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un honor tenerlo, no solo en este programa, sino también en otros espacios de formación dentro de la organización, y esperamos pronto tenerlo de manera presencial en Un Habla de los Jóvenes. Muchísimas gracias. Un aplauso. Amén, amén. Gracias, gracias muchachos. Yo estoy muy orgulloso de participar, estoy muy orgulloso de colaborar y por favor sigan participando, sigan. No dejen que su indignación, lo que los llevó a participar, se apague. Tengan esa llama siempre, muchachos, siempre. Gracias, gracias, Carioli, gracias, amigos. Salud. Chao.